8 de la mañana con 37 minutos. Aquí está Sebastián Aguirre con la agenda económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Carola. Buenos días. Así es, estamos partiendo agenda económica este día miércoles 20 de noviembre con noticias de proyecciones respecto a lo que vendrá el 2025. Estamos en un momento ya de cierre de este año, de balance de lo que ha sido un 2024 que en materia económica han dado a los tumbos y con proyecciones para el 2025 que no son radicalmente distintas, digamos. El escenario no va a cambiar de manera mucho más auspiciosa para el próximo año, y ayer en un seminario que organizó la Cámara de Comercio de Santiago, eso quedaba bastante claro, porque este era un seminario que reunía a distintas ramas productivas para ver cuáles eran sus proyecciones y perspectivas económicas a nivel sectorial, pensando en lo que vendrá en la próxima temporada. Estaba el sector minero, el comercio, por supuesto, los dueños de casa, la banca, el sector agrícola, y cada uno tiene sus propias sensibilidades respecto al escenario económico a nivel mundial. Por ejemplo, hay efectos distintos de lo que estaba sucediendo y de cómo se mueven las piezas en relación a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, digo. Evidentemente, cada uno de esos hechos va marcando un trayecto distinto para estos sectores, y a nivel local ni qué decir. Hay una serie de medidas y de políticas desde el punto de vista fiscal, pero también de la política monetaria, por ejemplo, que van a marcar el próximo año. Pero en raya para la suma, el 2025 trae un escenario bien similar desde el punto de vista del ritmo de la actividad económica, y no va a ser demasiado distinto. Si uno va viendo las declaraciones de cada sector, ahí se da cuenta de que los escenarios son complejos, por ejemplo, para el sector de la vivienda, el sector de la construcción, que ve dos de sus rubros más importantes con ritmos diferentes. El sector de la infraestructura, por ejemplo, va a crecer, y bastante, en torno a un 5,7%, de acuerdo a las proyecciones que ha hecho la Cámara Chilena de la Construcción, que aparece como una muy buena cifra, pero solo para ese sector, porque en el caso de la vivienda, es decir, la construcción de departamentos, casas, etcétera, ahí se ve una mejora algo más débil. 2,2% sería el crecimiento del próximo año. ¿Qué factores son los que están incidiendo en esa proyección en particular para un sector súper relevante desde el punto de vista de la inversión y del empleo? Bueno, vamos a escuchar al gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara, Nicolás León, en este seminario el día de ayer. Estamos viendo construcción de bastantes obras, pero son obras que se iniciaron en el gobierno anterior. Ustedes se dan cuenta, en general tienen que darse cuenta que las carteras, todo lo que se está anunciando hoy día, adjudicaciones, licitaciones que se han visto mucho en los diarios, eso la verdad es que se va a construir 5, 6, 7 años más a veces. De hecho, algunos de estos proyectos están en cartera, son proyectos del 2013, digamos, como el Hospital El Salvador u otros, digamos. Entonces, lo que hemos visto en el tiempo ha sido un cierto retraso de una cartera que venía muy fuerte de concesiones desde el gobierno anterior, que ha tenido paralizaciones por problemas de permisología, sobre todo temas de Consejo de Monumentos Nacionales, y dado esos atrasos es que estamos proyectando un 2025 que en alguna manera viene muy sobrecargado, no solamente por la cartera normal. Ahí está entonces la visión de Nicolás León, de un sector que va a haber algo más de actividad y algo más de inversión, sobre todo por el rezago de ciertos proyectos, sin contar las políticas excepcionales que se puedan ir adoptando, si es que efectivamente esta mesa de trabajo que ha trazado el gobierno junto al sector privado para bajar los créditos hipotecarios, eso podría significar definitivamente un impulso extra adicional a las proyecciones del próximo año. El escenario es bien distinto en todo caso por sector. Fíjense que la industria manufacturera, por ejemplo, espera cerrar este año con un crecimiento en torno al 1,2%, de acuerdo a los datos de la SOFOFA. El próximo año el PIB del sector va a crecer entre 1 y 2%. Son las proyecciones que se están haciendo por estos días. ¿Qué va a pasar con el sector minero? Uno súper importante para nuestro país. Las estimaciones de este sector es que para el próximo año vendrá un año fundamentalmente amarrado a un precio del cobre que va a estar en torno a los 4,2, 4,5 dólares la libra, pero la producción de cobre va a seguir estancada para el próximo año, en torno a 5,6 millones de toneladas, bien similar al cierre de este 2024. Y por otra parte, otros sectores se están viendo mucho más auspiciosamente lo que vendrá el próximo año. Por ejemplo, el sector agrícola en particular plantea que el próximo año puede ser uno bien bueno, empujado, por ejemplo, por las exportaciones de cerezas. Se proyectaba un crecimiento de 2% para este año, pero va a cerrar más bien cerca del 0%.
El próximo año, en todo caso, es de un aumento de 1,4% y ahí el sector frutícola es el que está tirando el carro en particular. Y hay un sector bien relevante para la economía nacional, que es el del comercio, que hace sus propias estimaciones también y ven que el 2025 se van a desacelerar las ventas. Y acá hay un factor bien relevante. Uno tiene que entender que la economía es una maquinita que tiene varios engranajes, ¿no? Y que van funcionando y generan tracción unos con otros. Y acá el del sector del comercio depende fundamentalmente del mercado laboral. ¿Qué está pasando con el empleo? Si hay más pegas, si hay ingresos, efectivamente hay capacidad de gasto de la familia. Compra. Es lógico, ¿no? Y en una economía que está generando pocos empleos, que va súper lento la recuperación del mercado laboral, obviamente que eso genera un resentimiento desde el punto de vista de la actividad del comercio. Si a eso sumamos que además hay otros factores como un dólar que está súper alto, que encarece los productos de importación, bueno, el escenario no se ve muy auspicioso para el comercio en el próximo año. Ya les contábamos, eso va a impactar también desde el punto de vista de las proyecciones, que deberían estar más bien estancadas para el 2025. De acuerdo a las proyecciones que ha hecho la Cámara de Comercio de Santiago. 2% apenas crecería el próximo año. Escuchemos a George Lever, es el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. El próximo año sí estamos viendo un problema, sobre todo en el mercado laboral. También vemos que hay una potencial ralentización en la trayectoria de descenso de las tasas de interés, lo que nos preocupa de cara también a la capacidad de consumo de los hogares, y eso podría significar un menor crecimiento el próximo año en relación a lo que estamos viendo este año. Estamos proyectando un crecimiento en torno al 2% de las ventas. Podríamos ver algunas preocupaciones para el próximo año de cara a lo que puede pasar, considerando algunos eventos internacionales, lo que puede pasar con las tasas de interés a nivel internacional, lo que está pasando con el tipo de cambio en nuestro mercado interno, muy volátil, pero además muy alto. Bien, ahí estaba entonces el detalle de la mirada que tienen desde la Cámara de Comercio de Santiago, en particular sobre ese sector, el sector del turismo, crecería un 2,5% para ir cerrando esa revisión de cada uno de los rubros y de cómo proyectan el próximo año. Ojo al informe de estabilidad financiera que se va a publicar hoy día, también va a generar más insumos para esta discusión respecto a lo que vendrá en 2025. 8,44, nos vamos a ir a otro tema para hablar sobre lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional, acá en Chile, por cierto, también después de las últimas noticias que hemos tenido en las 2 semanas recientes tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. En los días siguientes se generaba mucha efervescencia sobre lo que estaba ocurriendo y sobre el efecto que esto podía tener en la llegada nuevamente a la Casa Blanca del republicano. Pero los mercados ahora van aquilatando de mejor manera y sobre todo cuando se van tomando decisiones también, por ejemplo, respecto a la conformación del gabinete, eso ya delinea de mejor forma qué es lo que vendrá en el próximo mandato en la primera economía mundial. Vamos a conversar de este tema junto al jefe de estrategia de inversión del Grupo Principal, Jorge Herrera, está con nosotros. Jorge, bienvenido. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Jorge, bueno, ya lo mencionábamos en el comentario anterior, no sé si alcanzaste a escucharlo, pero el factor Trump, la posibilidad de que sus políticas comerciales generen un escenario más complejo en el mundo, se toma en cuenta y está en el horizonte al momento de hacer proyecciones de lo que vendrá el próximo año. Y esa es una señal bien clara del peso específico que ha tenido esta noticia, muy relevante para el cierre del 2024. ¿Cómo están viendo ustedes, ahora que ya ha pasado el impacto del hecho, del triunfo de Donald Trump? ¿Cómo ven ustedes el efecto en los mercados y cómo lo han ido procesando de alguna manera este hecho? Sí, a ver, la verdad es que hemos tenido estamos teniendo un cierre de año bastante movido a nivel de mercado. Nosotros esperábamos que tuviésemos bastante volatilidad, en parte esta volatilidad también de la mano por las elecciones en Estados Unidos. Pero sobre todo, por ejemplo, en el mes de octubre tuvimos como una recalibración de los mercados respecto de las expectativas de tasas, de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, bien relevante, y eso también ha sido algo como que ha continuado y también como que se ha visto un poco incentivado luego de la elección. Recién hace unos días, porque siguen habiendo algunos puestos de la Cámara de Representantes que todavía están por dilucidar, pero recién la semana pasada ya tuvimos como la confirmación de que el Partido Republicano también ya tenía el control no solo del Senado, sino que también de la Cámara de Y eso genera ciertas reacciones y ciertos impactos. Por ejemplo,
la posibilidad de que el programa de gobierno pase un poco más fácil en ciertos aspectos, y el mercado descuenta que se podría empezar a incrementar el déficit fiscal en Estados Unidos. Eso hace que las tasas también vayan un poco hacia arriba. Por ejemplo, el tema de las tarifas o el tema del control de la inmigración también podría crear algún tipo de presión inflacionaria. Eso también hace que las tasas vayan un poco al alza, y eso es un poco lo que hemos visto. Ahora, y los mercados, por otro lado, también... Perdona, Jorge, los mercados en ese Sí. sentido, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Van reaccionando positivamente o negativamente frente a esas señales? Sí, mira, lo que pasa es que yo te diría que hasta fines de septiembre el mercado estaba muy agresivo respecto de expectativas de recorte de tasa en Estados Unidos. Es un poco también apalancado con la reunión del 18 de septiembre, cuando la Reserva Federal recorta 50 puntos y empieza este nuevo ciclo de recorte. Pero todo lo que ha venido a continuación han sido cifras que simplemente han confirmado la solidez y resiliencia de la economía de Estados Unidos. Eso ya empieza a hacer que las expectativas retrocedan un poco respecto de la necesidad de recortes adicionales de tasa. Y ahora último, eso también se ha visto un poco incentivado por esto que te comentaba, de expectativas de déficit fiscal un poco más altas y también de inflación, alguna presión inflacionaria adicional. Ahora, por otro lado, el mercado accionario también ha tenido una reacción ligeramente distinta, sobre todo en algunas industrias que se podrían ver más beneficiadas. Por ejemplo, todo lo que se refiere a energía, sobre todo energías fósiles. Donald Trump se ha visto bastante más proclive a incentivar aquello, claro. O industrias que podrían tener alguna menor regulación, por ejemplo, tecnológica, o también el sector financiero. Jorge, en ese sentido, lo que tú mencionabas respecto a la capacidad de resiliencia de la economía de Estados Unidos, ese es un escenario favorable, me imagino, no solo para Estados Unidos, digamos, para la economía global también. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que el mercado en ciertos momentos se pone un poco cortoplacista, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ese cortoplacismo radica en que el mercado se ponga un poco ansioso respecto de recortes de tasas de interés y de cuándo podrían llegar esos recortes. Pero si uno lo ve con una mirada un poco más larga, de un horizonte mediano, largo plazo, por supuesto que es una noticia positiva la resiliencia de Estados Unidos, y que en el fondo te confirme el escenario de soft landing, que en el fondo es esto sobre lo cual se está construyendo toda la perspectiva hacia adelante. Sí. Jorge, ahora, Fernando. No, yo quería hacer una pregunta. Estamos conversando con Jorge Herrera, jefe de estrategia de inversión en Principal. Jorge, esta frase que ha surgido muy fuerte después de la elección de Donald Trump es que retorna una situación de proteccionismo, que es totalmente lo contrario a lo que básicamente se predica respecto de la economía abierta del mundo en general capitalista. ¿Qué tan seria puede ser una posición estadounidense de proteccionismo para Chile y el resto de los países? Hola, Fernando, muy buenos días. Sí, o sea, es un poco es un enfoque bastante diferente del que podíamos haber estado viendo en los últimos años, con un foco mucho más, en el fondo, hacia adentro. Y esto tiene sus repercusiones. El tema por ejemplo, de los aranceles, que dicho sea de paso, la verdad es que el gobierno no necesita al Congreso como para pasar los aranceles, sino que eso ya estaba más o menos descontado. Pero el tema de los aranceles también a tener en consideración. Se habla de 60 puntos de aranceles a China, probablemente no vaya a terminar siendo tanto, sino que también sea un poco usado también de herramienta de negociación. Pero tiene sus implicancias, porque esto, por ejemplo, podría provocar algún tipo de perjuicio para el crecimiento chino o alguna desaceleración en China. Eso a su vez le pega al precio de los commodities, y eso es algo que hemos estado viendo las últimas semanas, viendo un cobre que luego de los anuncios de paquetes de estímulos en China se había recuperado bastante. Después vino cierto escepticismo, cierta decepción cuando empezó como la bajada de títulos, y se empezó a precisar un poco más de esos estímulos. Y ahora también incentivado, como les venía diciendo hace un rato, luego de las elecciones en Estados Unidos. Y eso a nosotros nos pega de rebote, en el fondo, con un cobre más bajo. Claro.
Jorge, y respecto a lo que está ocurriendo con el precio del dólar en particular, vimos que hubo un repunte bien fuerte acá en Chile, sobre todo en el precio hacia la primera semana, digamos, después del triunfo de Donald Trump, pero ahora esto ha bajado un poquito. De todas maneras, sigue rondando los 970. Estamos en un escenario, digamos, para el precio del dólar que va hacia el alza. Eso tiene harto de efectos. Se encarecen los productos que importa Chile. Tiene una repercusión directa en la economía local. Sí, a ver, a mí me gusta siempre ver el tipo de cambio como una suma de fuerzas distintas. Por un lado tienes tema de diferencial de tasas, por otro lado tienes el precio del cobre con la correlación inversa que tiene con el tipo de cambio, por otro lado lo que pudiese ser, por ejemplo, riesgo país. Por lo menos en las últimas semanas, incluso desde antes de la elección de Donald Trump, es que hemos visto que algunas de esas fuerzas se han activado, por ejemplo, el diferencial de tasas. Toda esta corrección de expectativas respecto de los recortes en Estados Unidos han llevado a que, y toda esta recalibración de la velocidad y el momento en que podrían darse los recortes en Estados Unidos, ha hecho que las tasas suban bastante. Las tasas suben en Estados Unidos y cuando las tasas suben a igualdad de condiciones, ese país fortalece su moneda. De hecho, claro, el dólar se ha visto fortalecido respecto de todas las monedas. Y por otro lado, el precio del cobre, que también ha venido hacia la baja, también un poco incentivado luego de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, estamos en un escenario en que posiblemente estemos como en un rango algo superior respecto de lo que estábamos viendo antes. Antes estábamos viendo un dólar que podía llegar, no sé, estar entre 8.90, 930, ahora como que nos estamos pasando al escalón más alto, en el cual ya estamos pensando en 9.50, y hay razones fundamentales como para que esté ahí también. ¿Y podría llegar hasta los 1.000 pesos eventualmente, Jorge? A ver, eventualmente podría ocurrir. Por lo menos ahora hemos visto que alcanzó a estar en 980 y algo, y ahí como que se desinfló un poco, se dio en algo. Pero por supuesto que va a pasar mucho, hay muchas cosas que influyen en esto. Por ejemplo, lo que comentábamos recién, qué es lo que pasa con el precio del cobre, cómo se plasman estas medidas que estaban anunciando las autoridades en China. Pero por lo menos, sí. Sí, Jorge, solamente una pregunta. ¿Cómo recala en la actividad económica que estás describiendo este boom de advertencias bélicas entre los mandatarios que empiezan a anunciarse que, cuidado acá, empiezan a salir, a sacar a la gente de las ciudades en Europa? Hay toda una puesta en escena respecto del permiso que Biden le dio a los ucranianos para disparar directamente en Rusia. ¿Qué tanto eso empieza ya a generar un impacto inmediato en la situación económica, digamos? Sí, al menos a nivel de mercado eso redunda de inmediato en volatilidad. Lo que sí ocurre también es que el mercado algunas veces es un poco monotemático y como que se fija en ciertos temas, mientras que siguen ocurriendo temas por el lado y que no siempre les asigna, porque de repente hay temas que le estallan un poco en la cara al mercado porque simplemente se había estado enfocando en otras cosas. Ahora, respecto de riesgo geopolítico, eso sí tiene ciertas consecuencias. Yo diría que podría tener incluso más consecuencias dependiendo de qué tan cercano esté geográficamente. Podría ser algo más complejo, por ejemplo, para Europa, para la zona euro. También pensando de su dependencia de energía, de gas natural, de petróleo, que se pueda encarecer producto de estas cosas, y ellos son importadores netos y justo en un momento en el año en que estacionalmente nos estamos acercando a estaciones un poco más frías. Pero yo te diría que sobre todo lo que hace es incluir una dosis de volatilidad e incertidumbre mayor en el mercado. Jorge Herrera, jefe de estrategia de inversión de Principal, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Jorge, gracias por el contacto. Buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. Adiós. Bien. Chao, buenos días. 8:56, vamos a ir a otro tema. Esta semana conocimos que viene un nuevo reajuste de tarifas en los servicios básicos y esta vez hablamos de las cuentas del agua potable, de Aguas Andinas en particular, la operadora sanitaria acá en la región metropolitana. Y ayer conocimos más detalles, por un lado, de cómo se va a implementar este reajuste de tarifas y de qué magnitud será, y por otra parte también de las razones por las cuales se va a llevar adelante
este proceso de reajuste de tarifas. En total será un 5% el reajuste que va a aplicar la operadora de matriz española. Son 2,3 millones de hogares los que se verán afectados por este aumento de las tarifas, que comienza a partir del próximo año, en 2025, y de manera escalonada y progresiva. El primer reajuste viene en abril del próximo año, subirá 3% el precio del agua potable, luego viene un incremento de 1% más en diciembre de 2025, y al año 2026, en marzo, se concluye este proceso de reajuste con otra alza de un 1%. Por lo tanto, en los próximos 18 meses, en la práctica, veremos un aumento de 5% entonces, que va de manera escalonada. Una cuenta de 10.000 pesos, entonces, va a tener finalmente un aumento de 500 pesos una vez que concluya todo este proceso a partir de abril de 2026, como ya les contábamos. Es un proceso gradual, decían, desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Recordemos que este es un sector regulado, por lo tanto no puede aplicar Aguas Andinas el aumento que estime conveniente, sino que esto viene después de un acuerdo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el marco del nuevo proceso de tarifas para la cuenta del agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas. Ayer Jorge Rivas, el superintendente de Servicios Sanitarios, explicaba los alcances y las razones sobre todo detrás de este aumento. Esto fue lo que nos dijo. Este acuerdo fue bastante complejo porque se toma en un contexto bastante difícil respecto del sector sanitario chileno y en particular en la región metropolitana, básicamente producto de los efectos del cambio climático. Por los próximos 5 años va a haber una alza bastante acotada y gradual de un 5% de las tarifas actuales. Vamos a dar certeza que en estos 5 años vamos a tener este incremento de solo 5%, pero de manera gradual. El primer incremento ocurrirá en abril del 2025 y será un incremento de un 3%. Bien, ahí está entonces la visión de la superintendencia. Factores fundamentalmente de la infraestructura que se necesita para enfrentar el cambio climático aparece como el tema central de este reajuste. Lo que decía Jorge Rivas también es que hoy día ya tenemos un servicio con una calidad de servicio, esas fueron sus palabras, que no se ve reflejado en el precio, en definitiva. Estamos pagando menos del servicio que recibimos, es lo que decía el superintendente de Servicios Sanitarios. Y esas inversiones para enfrentar el cambio climático tienen que ver fundamentalmente con infraestructura que permita, por ejemplo, garantizar el suministro de agua potable a pesar de eventos extremos, de lluvias extremas, que muchas veces terminan enturbiando la bajada de agua a través de algunas quebradas, enturbiando los accesos o las fuentes de agua dulce con las cuales se abastecen las plantas de Aguas Andinas, por ejemplo. Y eso entonces es lo que hay que tratar de desarrollar, esa infraestructura en la que se necesita financiar, y por eso entonces se explicaría este reajuste. Según el Diario Financiero, en todo caso, no será la única. Hay 8 empresas más que están también en distintas etapas de un proceso de reajuste tarifario, entre ellas, por ejemplo, Esval, Agua San Pedro, la Comunidad de Servicios San Borja, entre otras. Así que son 8 en total. Vendrán más novedades seguramente en este tema, uno que genera preocupación, sobre todo después del fuerte reajuste que se ha visto en las cuentas de luz. Acá no hay forma de compararlo, son magnitudes completamente distintas y objetivos distintos también, pero de todas maneras hacía algo de ruido este reajuste. Sí. Para el cierre, Fernando, Carola, atentos a la dimensión empresarial y de negocios que trae la gira del presidente francés Emmanuel Macron, que tendrá actividades esta mañana. Sí. Dentro de la delegación, son varias empresas, viene la CEO de Eramet, y esta es una empresa muy relevante en materia minera. Está muy interesada en desarrollar proyectos de litio, fundamentalmente acá en Chile. Es una de las empresas que ha manifestado abiertamente su intención de trabajar, por ejemplo, junto a Enami en el desarrollo del proyecto Alto Andino. Puede ser como financista, puede ser como socio, la figura probablemente está por definirse. Y también está interesada y en la carrera para aliarse con Codelco con la explotación del litio en el salar de Maricunga. Hay mucho interés, la firma Gala
es una de las que está mirando con más atención este proceso, sobre todo porque tiene pertenencias mineras también que le permitirían acceder a algunos contratos de operación directo de los que va a entregar el gobierno, el Estado más bien, en el proceso de la Estrategia Nacional del Litio. Así que ojo con eso, es una empresa además que tiene parte de su propiedad en manos del Estado francés, es dueña del 27%, eso le da otra dimensión también al empuje que está tratando de dar Eramet a este negocio acá en Chile, una de las patitas que seguramente podría generar noticia en las próximas horas. Perfecto, muchísimas gracias, Muchas Sebastián. gracias. Chao, Fernando.